Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Santa Ángela de Merici, Virgen. Ángela provenía de una familia campesina y fue terciaria franciscana. Como laica, quiso dedicarse a la educación de jóvenes huérfanas y pobres. Así fundó en el año 1535 la Compañía de Santa Úrsula, formada por mujeres seglares que vivían en sus casas y se dedicaban a su trabajo. En el año 1565, la compañía tomó la forma de congregación religiosa y hoy está presente en muchos países del mundo con colegios y obras asistenciales. Ángela dejó testimonio de su vida interior en su escrito Testamento Espiritual. Iniciamos nuestra celebración cantando. Ven, Señor, no tardes más. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor, no tardes más. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor, no tardes más. Ven, Señor Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, estamos ya en esta tercera semana del tiempo ordinario. Pedimos al Señor que nos bendiga siempre, que nos mantenga sobre todo en la unidad, en este camino también que nos lleva a la santidad. Nos reconocemos pecadores y le pedimos humildemente perdón. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Oh, Señor, de nosotros ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. De nosotros, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Oh, Cristo, de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Oh, Señor, de nosotros, ten piedad. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios eterno y todopoderoso, conduce nuestra vida por el camino de tus mandamientos, para que unidos a tu Hijo amado podamos producir frutos abundantes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del segundo libro de Samuel.
El Señor envió al profeta Natán ante el rey David. Él se presentó y le dijo: había dos hombres en una misma ciudad, uno rico y el otro pobre. El rico tenía una enorme cantidad de ovejas y de bueyes. El pobre no tenía nada, fuera de una sola oveja pequeña que había comprado. La iba criando y ella crecía junto a él y a sus hijos. Comía de su pan, bebía de su copa y dormía en su regazo. Era para él como una hija. Pero llegó un viajero a la casa del hombre rico, y éste no quiso sacrificar un animal de su propio ganado para agasajar al huésped que había recibido. Tomó en cambio la oveja del hombre pobre y se la preparó al que le había llegado de visita. David se enfureció contra aquel hombre y dijo a Natán: por la vida del Señor, el hombre que ha hecho eso merece la muerte. Pagará 4 veces el valor de la oveja por haber obrado así y no haber tenido compasión. Entonces Natán dijo a David: ese hombre eres tú. Así habla el Señor, el Dios de Israel. La espada nunca más se apartará de tu casa, ya que me has despreciado y has tomado por esposa a la mujer de Urías el hitita. Así habla el Señor. Yo haré surgir de tu misma casa la desgracia contra ti. Arrebataré a tus mujeres ante tus propios ojos y se las daré a otro que se acostará con ellas en pleno día. Porque tú has obrado ocultamente, pero yo lo haré delante de todo Israel y a la luz del sol. David dijo a Natán: he pecado contra el Señor. Natán le respondió: el Señor, por su parte, ha borrado tu pecado. No morirás. No obstante, porque con esto has ultrajado gravemente al Señor, el niño que te ha nacido morirá sin remedio. Y Natán se fue a su casa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios mío, crea en mí un corazón puro. Dios mío, crea en mí un corazón puro. Crea en mí, Dios mío, un corazón puro, y renueva la firmeza de mi espíritu. No me arrojes lejos de tu presencia, ni retires de mí tu Santo Espíritu. Dios mío, crea en mí un corazón puro. Devuélveme la alegría de tu salvación, que tu Espíritu generoso me sostenga. Yo enseñaré tu camino a los impíos, y los pecadores volverán a ti. Dios mío, crea en mí un corazón puro. Líbrame de la muerte, Dios, Salvador mío, y mi lengua anunciará tu justicia. Abre mis labios, Señor, y mi boca proclamará tu alabanza. Dios mío, crea en mí un corazón puro. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu.
Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Un día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: crucemos a la otra orilla. Ellos, dejando la multitud, lo llevaron en la barca, así como él estaba. Había muchas barcas junto a la suya, entonces se desató un fuerte vendaval, y las olas entraban en la barca, que se iba llenando de agua. Jesús estaba en la popa durmiendo sobre el cabezal. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Despertándose, Jesús increpó al viento y dijo al mar: Silencio, cállate. El viento se aplacó y sobrevino una gran calma. Después le dijo: ¿por qué tienen miedo? ¿Cómo no tienen fe? Entonces quedaron atemorizados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, se dan cuenta aquí hoy, al concluir esta tercera semana que estamos haciendo del tiempo ordinario, el Señor nos invita a despertarle al Señor para que actúe en nuestra vida. Despertar al Señor, ¿qué significa? Despertar al Señor quiere decir pensar, vivir como Jesús vivió, como Jesús miró el mundo, como Jesús escuchó a las personas en el mundo. Peago y sin. Ñamomba peñan de yara, ñande yaguerecoa, peñan de pepe, peñan de apetuve, peñan de recoebe. Eso que nosotros aprendimos en nuestra primera comunión, en nuestra catequesis. Pero atención, el problema es que muchas veces nos hemos quedado con esa simple catequesis. Entonces ahora tenemos que despertar al Señor, porque ante este vendaval, como dice aquí, ante esta tormenta, Jesús, recuerden que siempre está con nosotros, aún en los momentos de las tormentas. Hay una música, ¿verdad?, muy interesante que te habla justamente en los momentos de tormentas, pero ahí tú estás, Señor. Y en ese momento de tormenta es que yo tengo que ir, como hacen los discípulos del Señor, a gritar. El sentido que pone aquí mientras se desató ese fuerte vendaval, esa tormenta, y las olas que entraban en la barca, que parece que nos están mojando tónica, tuve y mañana en maya, ya popea, ya podemos, se iba llenando de agua. Parece que ya nos estamos hundiendo. Sin embargo, nos dice Jesús, está durmiendo en la popa sobre el cabezal. Esto es maravilloso si nosotros llegamos a entender, porque mucha gente en el momento del vendaval, en el momento del sufrimiento, en el momento de las tormentas de su vida, en lugar de despertarle al Señor, de aferrarse en el Señor, lo que hace es despotricar, ¿entiende? Entonces mete más tormenta a su propia vida, mete más desilusiones a su propia vida, ayudando, ¿verdad?, y acompañando a muchas personas, sobre todo en los hospitales, o algunas veces estando en la capillita rezando, sobre todo en estos lugares, en los hospitales, uno ve cómo vienen muchas personas, sobre todo los parientes, papá, mamá, hijo, esposo, esposa, amigo, hermana, hererea, ¿verdad?, que viene a ella va peñando y ya no debe, oñe sun, oñe pomoí, oñe oyerure. Bueno, ese es el momento de la tormenta, de una enfermedad, de una dificultad. También en otras situaciones en que las personas llaman, piden, y podemos hablar qué podemos hacer, cuándo podemos ir, ¿entienden? Esos son los momentos esenciales y fundamentales en que nosotros tenemos que tomarnos del manto del Señor. Ya yetu una veñan de yarare. A pesar mantiga tú estás pila ya guatalla, po veñan de yara o yerure añande, ¿verdad? Y entonces tenemos que despertar al Señor. No le dejemos durmiendo a Dios. ¿Por qué no podemos solucionar nuestros problemas? Los tormentos o las tormentas o los vendavales que tenemos en nuestra política, por ejemplo. Los vendavales y tormentas que tenemos con tantos hermanos nuestros que son dejados de lado. La vez pasada estaba hablando con uno, ¿verdad?, empresario grande,
que entiende, supongo que entiende, ¿verdad? Por eso es que están estas cosas y le preguntaba, ¿cómo va nuestra política económica, ¿verdad? Del país? Y estamos mejorando, estamos subiendo y vamos a seguir subiendo. Y entonces le pregunté, ¿y qué tal? Y con la gente más sencilla. Porque ahí me hablaba y me decía, está una macroeconomía japeada, ojo por una beta y chupecuera. Ojo por una beta y chupecuera. Pero la micro todavía estamos ahí pataleando. Estamos todavía pataleando. Y eso entonces significa, ¿verdad?, que existe el momento en que tenemos que pensar como nación. Y bueno, los que tienen más recursos, más posibilidades, entonces que piensen un poco en aquellas personas que tienen menos posibilidades. Porque opea la ya la la verdura, fruta, opea vender, semáforo, etcétera, etcétera, como ya la choza y y mercado y vereda, área, ¿verdad? Eso es, queridos hermanos, porque todavía en la micro todavía no estamos llegando. Y después, vea la ya calle, ella va añañona y no arango, ya sobrevivía arango. Entonces, bueno, en ese sentido yo pienso que también nuestra gente somos solidarios porque procuramos ayudar y salir como se puede, ¿verdad?, con estas personas. Pero tenemos que seguir luchando y tenemos que seguir mirando mucho más, queridos hermanos. Y después entonces, por otra parte, tenemos que mirar lo que significa el ayudarnos, el ser verdaderamente solidarios para que este año 2024, así como nos dice la palabra del Señor, podamos despertar al Señor, porque si despertamos al Señor en nuestro corazón, te aseguro que vamos a ser nosotros mismos quienes nos vamos a levantar y vamos a decir a esta tormenta, silencio, cállate. Y la pobreza, ese viento, se aplacó y sobrevino una gran calma. La gran calma significa la dignidad de los hijos de Dios. Pidamos esa gracia hoy para nosotros, para nuestra familia, para nuestros empresarios, para nuestras familias principalmente y aquellas que más están necesitando. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos, que tu amor nos renueve, Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Por nuestra iglesia, para que siga pregonando la palabra de Dios con la presencia viva de Jesús en el mundo, oremos al Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Por los que sufren angustias y desesperación, para que recurran al Señor y encuentren la calma necesaria, oremos al Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Por los matrimonios, para que abran sus corazones al don de la fe y se comprometan a llevar una vida digna y santa, oremos al Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Por nuestros hermanos difuntos, para que reciban la gracia del perdón y la salvación en Jesucristo, oremos al Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Padre de bondad, escucha estas intenciones y oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. A veces me pregunto por qué yo, y solo me respondes porque quiero. Es un misterio grande que nos llames, así tal como somos a tu encuentro. Entonces redescubro una verdad. Mi vida, nuestra vida es un tesoro. Se trata entonces solo de ofrecerte con todo nuestro amor esto que somos, que te daré.
Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Acepta, Señor, con bondad los dones que te presentamos y santifícalos por medio de tu Espíritu, para que se nos conviertan en sacramento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe y cuyo advenimiento glorioso guardamos con firmísima esperanza. Por eso, con todos los ángeles y santos te alabamos proclamando sin cesar. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Y acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y confianza decimos la oración que el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Ama lo que sos y tus circunstancias. Estoy con vos, con tu cruz en mi espalda. Todo terminará bien.
Oración final. Te damos gracias, Señor, por habernos alimentado con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y te pedimos que este don tuyo sea para nosotros fuente inagotable de vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Amén. Amén. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande